a dar comienzo al ciclo de webinarios de la Fundación de Hemisferectomía sobre las consecuencias, el manejo y el desarrollo post-hemisferectomía pediátrica. Para la Fundación de Hemisferectomía este es un objetivo estratégico que tenemos de tratar de acercar información de calidad a los papás, miembros de la fundación, pero también, como vemos en la diversidad de inscriptos, a terapeutas y médicos que quieren aprender un poco más de los expertos y de gente con experiencia en el manejo de pacientes con niños con hemisferectomía. Tenemos inscriptos, casi 150 inscriptos de todos los países de Latinoamérica. Vamos a tener, este es el primer módulo, vamos a tener 2 módulos más el viernes que viene con la señora Mónica Jones de The Brain Recovery Project, que va a hablar sobre su registro global de cirugía pediátrica de epilepsia y sobre funcionalidad de miembro superior después de una hemisferectomía, y el viernes 25 de septiembre vamos a tener el módulo que vamos a organizar con FLENI de Buenos Aires, que es la Fundación de Lucha contra las Enfermedades Neurológicas Infantiles, con el doctor Cosiecha, la doctora Muro y la doctora Ferrea, que vamos a hablar un poco de recurrencia de crisis post-hemisferectomía, protocolo farmacológico y adquisición de lenguaje luego de la cirugía. Hoy arrancamos el ciclo, estamos muy contentos de presentar este primer módulo que organizamos con la Liga Chilena contra la Epilepsia. Nos acompañan hoy la doctora Kerima Acevedo, que es la vicepresidenta de la Liga, neuropediatra, y la doctora Francisca López, que también es neuropediatra, pertenece al equipo médico de la Liga y al equipo de epilepsia de la Clínica Las Condes, que van a participar luego de las exposiciones en una pequeña mesa de preguntas y respuestas. Si van surgiendo preguntas y respuestas, pueden anotarlas aquí abajo en la sección de preguntas y respuestas, vamos a tratar de que se contesten, y si no, las dejaremos anotadas como un punto de interés para futuros encuentros o acciones de difusión que tengamos. Nos acompaña también por la Liga Loreto González, que es la directora de los programas educativos, que va a presentar un video entre las 2 charlas sobre el programa de voluntarios profesionales de la Liga Chilena, que esperamos, si alguien se encuentra interesado, pueda anotarse y participar. A Loreto le agradecemos siempre el apoyo como enlace con la Liga y su generosidad para acompañarnos y hacer posible este módulo. Y para terminar, vamos a presentar con muchísima alegría a los 2 expositores, el doctor Tomás Mesa, que es director de la Liga, presidente del Comité Latinoamericano del Buró de Epilepsia, y que nos va a hablar un poco de sueño y epilepsia post-hemisferectomía, y al doctor Jorge Fester, que es director de la Liga también, y parte del equipo médico del Departamento de Epilepsia del Hospital Sotero del Río. Ambos médicos, tenemos que decir que siempre han estado en los inicios de la Fundación de Hemisferectomía apoyándonos, dándonos aliento en el trabajo como organización de pacientes, y siempre han sido muy generosos para tratar de apoyar y acompañar nuestro trabajo, así que para nosotros es una gran alegría, no los interrumpo ni los molesto más. Doctor Mesa, si se quiere hacer cargo del tablero del control, es todo suyo. Perfecto. Muchas gracias, María Marta, por la presentación y por esta oportunidad que tenemos de conversar sobre epilepsia y sueño, especialmente por 2 motivos. Uno, por contar con el apoyo y el empuje de la Sociedad de Hemisferectomizados, y por otro lado, estamos en la Semana Latinoamericana de Epilepsia, el Día Latinoamericano de Epilepsia, que fue
el miércoles pasado, el 9 de septiembre. Por lo tanto, estar conversando sobre esta temática es muy importante. Y me voy a referir, como decía María Marta, sobre epilepsia y sueño, como tenemos no tanto tiempo, vamos a referir a aspectos generales, y luego algo sobre los hemisferectomizados. Quisiera contarles que todo esto empieza cuando se está poniendo el sol. En general, puede ser en la siesta también, pero la mayor parte de las situaciones son aquí al atardecer. La agenda es una pequeña introducción, hablar sobre sueño, sobre epilepsia, relación sueño-epilepsia, la relación de epilepsia y sueño, qué pasa con los hemisferectomizados y otros eventos que hay que siempre tener presente y algunas conclusiones. Sabemos que desde hace mucho tiempo el sueño influye en la epilepsia y que inversamente la epilepsia puede modificar el sueño. ¿Sí? Que privarse de sueño o dormir menos incide en mal control de las crisis epilépticas. Y entonces la relación entre ambas condiciones, sueño y epilepsia, son variadas y se influyen mutuamente. Sabemos que existe una oscilación circadiana en nuestro organismo y también algunas epilepsias, como algunos síndromes, son restringidos solo al sueño. Oscilación circadiana significa en las 24 horas. Y el impacto también de la privación de sueño en las epilepsias es muy conocido, especialmente entre los especialistas. También hay que considerar cuando existen patologías de sueño, es decir, nosotros llamado comorbilidad en epilepsia, como las apneas del sueño, es decir, el dejar de respirar durante la noche, especialmente los adultos, por ejemplo, los obesos y que roncan, empeoran las epilepsias. Y también las piernas inquietas, esa imperiosa necesidad de mover las piernas, por lo tanto, para poder dormir, y que hace que el sueño sea fraccionado. Van a influir en epilepsia. Los fármacos antiepilépticos. Hay fármacos que producen mucho sueño y otros que producen insomnio o poco sueño. También las crisis en la noche podrían fragmentar el sueño y hacer un sueño de poca calidad. Básicamente, el sueño se divide en dos fases, fase REM y fase no REM. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos fases? Que la fase no REM tiene etapas 1, 2, 3, 4 llamadas, hoy día 3 son básicamente. Es un sueño, el no REM, que significa no rapid eye movement, no movimiento rápido de los ojos. Es un sueño profundo que facilita el descanso corporal. Hay movimientos oculares lentos, intermitentes, hay un tono disminuido del cuerpo, los movimientos corporales están disminuidos también, y hay un predominio llamado del sistema nervioso autónomo, llamado parasimpático, donde disminuye la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la temperatura. En cambio, la fase REM, que significa movimiento rápido de los ojos, que abarca en el recién nacido el 50%, los adultos el 25% del sueño, se caracteriza por una profunda disminución del tono muscular, atonía, excepto los ojos. Uno puede ver cómo se mueven los ojos debajo de los párpados, y también el diafragma, que es el otro músculo que nos permite respirar. Esos ojos, el diafragma, están activos, el resto no. Es un sueño muy activo, parecido al que está uno despierto, con movimientos oculares, como decía, muy rápido. La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial son muy irregulares y hay un aumento del metabolismo del cuerpo. El electroencefalograma podemos ver que diferentes etapas, que hay diferentes rapidez de las ondas cerebrales, desde beta, que es muy activo, hasta el delta en el sueño muy profundo, que son muy lentos. Aquí tenemos un electroencefalograma en vigilia, donde uno puede ver entre esta línea y esta otra línea un segundo, donde hay mucha actividad en el cerebro. Si uno va a un polisomnograma, que es un estudio de sueño, que en la etapa 1 ya empieza a hacerse más lento y la respiración es regular. Luego en la etapa 2 aparecen unos grafos de elementos llamados usos de sueño, la respiración sigue regular. En la etapa más profunda aumentan de tamaño estas ondas y se hacen mucho más lentas y sigue la respiración regular. Pero en la etapa REM, donde decíamos, Rapid Eye Movement,
los movimientos de los ojos, ustedes pueden ver, mi activo, el izquierdo y el derecho, y el electroencefalograma, la actividad del cerebro, es parecida a la vigilia, y la respiración es irregular. Y estas fases de sueño van a ser los ciclos de sueño, y tenemos alrededor de 5 ciclos. Aquí va desde las 12 de la noche a las 8 de la mañana. Ustedes ven un ciclo, 2 ciclos, 3, 4, hasta el 5 ciclos, donde la fase REM, que está pintada aquí oscura, va siendo cada vez más prolongada y va a tener importantes consecuencias. El sueño también pasa de ser polifásico en el recién nacido al adulto, de 6 p.m. a 6 p.m., eso a 24 horas, como aquí ustedes ven que el recién nacido duerme las 24 horas, muchas siestas. Al año tenemos solamente, ya terminándose la segunda siesta, y duerme más en la noche, y luego, después de los 4 años, la última siesta será, y luego aquí, por lo menos en muchos países, se duerme solamente en la noche. Entonces, de polifásico a monofásico. Se sabe en la historia que, por ejemplo, en el año 1890 se constató que la mayoría de las crisis epilépticas, 65% de ellas, ocurrían entre las 8 de la noche y las 8 de la mañana. Otro investigador, en el año 47 del siglo pasado, observó un incremento de las anomalías epileptiformes interictales, es decir, entre las crisis, durante el sueño. Y el año 1958, otro investigador comprobó que el sueño no REM activa las descargas epileptiformes entre crisis. ¿Por qué sucede esto? Porque se sabe la base de las epilepsias en el fondo es la hiperexcitabilidad y la hipersincronización de los grupos neuronales, siendo la base entonces las descargas. Y en el sueño existe una sincronización neuronal también que se observa en estos cambios fisiológicos del sueño. Los estudios de electroencefalograma establecen que las descargas epilépticas intercríticas y intercrisis son más numerosas durante el sueño que en relación a vigilia. Aquí tenemos, por ejemplo, un electroencefalograma donde podemos ver estas descargas en el hemisferio derecho en relación al izquierdo, donde estas puntas van marcando unas descargas epileptiformes y que van aumentando a medida que uno se va empezando a dormir. Las epilepsias, por ejemplo, idiopáticas no lesionales, el sueño aumenta las descargas epilépticas entre crisis que están presentes en la vigilia, porque sabemos que mucha gente con epilepsia tiene descargas en la vigilia y que no se manifiestan. Esas son las intercríticas. Y el aumento de estas descargas en las crisis grandes, llamadas tónico-clónicas, ocurre el sueño no REM, el aumento de estas. Y la frecuencia de las puntas, al iniciar el sueño también, crece en el sueño lento y decae en el sueño llamado REM. También existen síndromes epilépticos cuya anomalía paroxística ocurre predominantemente cuando uno está durmiendo, o son claramente influidas por este. Por ejemplo, por nombrarle alguna, está en la epilepsia parcial del centro temporal romántica, la epilepsia de infancia de paroxismos occipitales, que son descargas atrás del cerebro, la epilepsia frontal nocturna autosómica dominante, llamada así, algunas epilepsias del lóbulo frontal, ya sean lesionales o primarias, y también la epilepsia nocturna del lóbulo temporal. Hay algunas epilepsias llamadas encefalopatías epilépticas, donde existe descargas especialmente en la noche. Se duerme la persona, el sujeto, y se llena de descarga. Y esa es la epilepsia con punta onda continua del sueño, o llamada ESES. Y también hay un síndrome, que aparte de eso, aparece una disminución del lenguaje. El lenguaje va cada vez siéndose menos frecuente. Y entonces hay una agnosia auditiva llamada así. Estas encefalopatías inciden más que con crisis en la persona, con la parte cognitiva, en la parte social y obviamente en el lenguaje, en el andado claro. Existen algunos síndromes epilépticos que están en relación al despertar entre el sueño y la vigilia, y uno de los más típicos es la epilepsia mioclónica juvenil. Es la epilepsia generalizada primaria más frecuente en adolescentes y en adultos. Son sacudidas mioclónicas cortitas en todos los pacientes y a veces acompañados de otro tipo de crisis como ausencia o crisis grandes. Estas ocurren preferentemente tras el despertar
y son, muy importante aquí, sensibles a la privación de sueño y también al consumo de alcohol y a la estimulación fótica intermitente. Aquí tenemos entonces una paciente que ustedes van a observar cómo los movimientos de los brazos van a empezar a darnos cuenta de que está con crisis mioclónicas. Y aquí ustedes ven ahí esos tiritones y que luego se generaliza. Entonces, también se sabe que las epilepsias con crisis generalizadas tónico-clónicas, el 90% de ellas ocurre recién despertado, a cualquier hora del día. Las epilepsias del lóbulo temporal mesiales del medio, la privación de sueño facilita tremendamente la aparición de estas. Por lo tanto, se estima que la privación de sueño es un factor precipitante en crisis alrededor de un 30% de las epilepsias generalizadas. Y se usa mucho entonces hacer electroencefalograma con privación de sueño. ¿Por qué? Porque esta mayor sincronización vamos a poder ver ver la floración de estas anormalidades que no deberán estar en una persona que no tiene epilepsia. El sueño entonces estaría alterado por la constitución, cuando existe una epilepsia, por la cantidad de crisis, por la demora del inicio del sueño, muchas veces en algunos síndromes epilépticos, porque hay mayores despertares por las crisis, porque hay un mayor sueño superficial y porque hay una reducción del sueño REM en algunos síndromes epilépticos. Por lo tanto, la reducción del sueño REM puede desempeñar un papel importante en las dificultades cognitivas que pueden presentar los pacientes con epilepsia. Asimismo, también pueden alterar los ritmos circadianos de temperatura, la melatonina, la secreción de ella, el sueño propiamente tal. Se ha descrito que la administración de melatonina una hora antes de acostarse ha mejorado la calidad de sueño y el control de crisis de algunos síndromes epilépticos. Los fármacos, algunos fármacos como los barbitúricos, los benzodiazepínicos y la fenitoína, favorecen el inicio y la mantención del sueño, pero a costa de incrementar algunas etapas de sueño, y que el no REM, acuérdense, 1 y 2 son las donde se producen más descargas. La etosuximida, que otro remedio, fragmenta el sueño y aumenta el número de despertares. La carbamazepina y el valproato tendrían poca influencia y más bien estabilizarían el sueño. Se ha publicado también un incremento de la etapa REM con la motrigina. Y otros remedios como la gabapentina y la tiagabina han incrementado el sueño no REM profundo. Por lo tanto, hay varios elementos que nos están influyendo. También hay que pensar que, como decir, otras enfermedades en relación a epilepsia. Los trastornos del sueño son relativamente frecuentes y su detención entonces y el tratamiento en pacientes con epilepsia puede ser muy importante para un correcto manejo de la epilepsia. Y entonces este tratamiento va a ayudar a mejorar el control de las crisis y el grado de alerta diurna. Se ha visto que la somnolencia en el día existe en un 30% de los pacientes con epilepsia. Entonces, muchas veces puede ser debida a los fármacos y entonces hay que pensar en este fármaco, en la subdosis, si es el correcto. También podemos ignorar algunas crisis nocturnas y por lo tanto hay que investigar a una persona que no está teniendo un correcto control y con un sueño anormal de sus epilepsias, hay que ver si su sueño está correcto. Y la presencia de abundante actividad paroxística entre crisis fragmenta el sueño. Por lo tanto, si uno piensa en el sueño, cómo está el sueño, hay que pensar que no vaya a tener un síndrome de apnea y hipopnea del sueño, es decir, produce una hipoxemia y aumenta la posibilidad de tener crisis. El síndrome de pierna inquieta, que lo nombraba esta inquietud imperiosa de mover las piernas, produce un fraccionamiento del sueño. El insomnio puede ser producido por algunos fármacos, como el felbamato, la motricina, o trastornos de humor y ansiedad también. Una higiene inadecuada del sueño contribuye a que no podamos controlar la epilepsia. Los semifractomizados, como ustedes saben, es una técnica quirúrgica paliativa
iniciativa generalmente de pacientes jóvenes, que presentan una epilepsia de muy difícil manejo. Se ha publicado que hasta un 80% de éxito y que son alrededor del 16% del total de cirugías para la epilepsia en niños y un tercio de los menores de 4 años. Un porcentaje de ellos, a pesar de la cirugía de desconexión, continúan teniendo crisis. Y aquí tenemos una foto, digamos, de una resonancia donde ustedes pueden ver aquí, esto negro aquí, es una cicatriz de la desconexión posterior en un paciente hemiferorizado. Hay series que muestran que es necesaria una reoperación entre alrededor del 7 al 18,5%. ¿Por qué persisten las crisis en algunos de estos pacientes? Bueno, porque hay lesiones congénitas que están al otro lado y que muchas veces son mínimas y no son muy bien vistas al inicio, aparentemente sano el otro hemisferio. También la desconexión puede que no haya sido completa en ese momento, por ciertas razones. La edad de la cirugía, que fue muy tarde en emplearla, pero muy importante acá, otros medicamentos no correctos o que habría que corregir, alteración del sueño. Es decir, una buena corrección de la higiene, de todos los aspectos que hemos revisado, podría mejorar y ayudar a que haya una correcta correspondencia a disminuir las crisis. Pero siempre hay que tener en cuenta que no nos vayamos a confundir y que no sean crisis las que están teniendo las personas con crisis, sino que sean otros trastornos, como parasomnias llamadas, como trastornos psiquiátricos o por medicamentos. Y uno de los cuadros paroxísticos no epilépticos del sueño más frecuentes son los terrores nocturnos. Esto entonces, frente a una alteración del sueño, habría que pensar en ellos. También está, yo le decía la pierna inquieta, que es esta sensación dibujada aquí por algunos niños, bestia de las piernas. Para un buen manejo de estas cosas y estas preguntas, habría que pensar en una buena historia clínica, un diario de sueño correcto, hacer un estudio de sueño cuando sea necesario con polisonograma y video, o un monitoreo video electroencefalograma. También el test de latencia múltiple de sueño, que son pequeñas siestas para saber cuánto se demora en empezar el REM. Pero quisiera acordarnos que esto es lo que muchas veces puede confundir. Ese es un niño que lloraba desesperadamente, en el fondo que lo que tenía era un terror nocturno, y a veces puede ser confundido con una crisis. Y esto es al comienzo del sueño y los electros están totalmente normales. En conclusión, yo diría que existe una estrecha relación entre los estadios de sueño y las epilepsias. La privación de sueño es sabido que gatilla muchos tipos de crisis. Existen también algunas epilepsias que se manifiestan especialmente en el sueño. El cuidar el sueño ayuda a disminuir las crisis y en los pacientes hemiferectomizados es muy importante el empleo de una buena higiene y cuando sea necesario descartar enfermedades o comorbilidades y por otro lado, si es necesario en algunos momentos tener que emplear algún medicamento para regular el sueño. No todo lo que es paroxístico durante el sueño es epilepsia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mesa, por esta excelente presentación. Me ha pedido María Marta que en representación de la Liga Chilena contra la Epilepsia haga la presentación de un video a continuación. Primero les cuento que mi nombre es Loreto González, soy coordinadora de educación de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Nuestro equipo, nuestra comisión de educación se dedica a hacer distintas actividades de formación y de educación dirigidas a la comunidad y por eso para nosotros es un honor estar con ustedes hoy día. Y sin más preámbulos, yo los quiero invitar a ver el siguiente video de un grupo de profesionales que colaboran con nuestra liga, específicamente entregando sus conocimientos, su experiencia
y sus habilidades profesionales en distintas áreas a nuestros pacientes, nuestros cuidadores y sus familias. Así que se los presento a continuación en este video. Hola, soy el doctor Ramón Mesa, director de la Liga Chilena contra la Epilepsia y encargado de la relación entre el voluntariado profesional y el directorio de nuestra institución. Soy María Gabriela Silvetti, abogado, presidenta del voluntariado profesional de la Liga de la Epilepsia. Estoy a cargo del proyecto... Loreto, no se está viendo el video, se escucha pero no se ven las imágenes. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Nada, ahora lo solucionamos, pero para no perder que estaba tan lindo el video. Sí, pero ahora lo ponemos. Hola, soy el doctor Tomás Mesa, director de la Liga Chilena contra la Epilepsia y encargado de la relación entre el voluntariado profesional y el directorio de nuestra institución. Soy María Gabriela Silvetti, abogado, presidenta del voluntariado profesional de la Liga de la Epilepsia. Estoy a cargo del proyecto de asesoría para pacientes y cuidadores y a continuación les presentaré los distintos profesionales que llevan adelante los proyectos. Hola a todos y todas, soy Marcelo Valdés, ingeniero en ejecución en electricidad, secretario del voluntariado profesional y encargado del grupo Proyecto de Adultos en Cirugía de la Epilepsia. Hola, mi nombre es Gloria Quiero, soy abogada y estoy en el proyecto de asesoría sobre normas legales de epilepsia conjuntamente con la OPS para América Latina. Hola, soy Claudia Delar, soy psicóloga de profesión y junto con FUNEMI he tenido a cargo las jornadas de capacitación en su primera y tercera versión en temas específicos sobre mifrectomía. Hola, mi nombre es Valentina Can, soy kinesióloga especializada en neurodesarrollo. Formo parte del voluntariado profesional en el proyecto de voluntariado de kinesiología. Hola, soy Rosa Santoro Guerrero, ingeniero civil químico y participo activamente en el proyecto Epilepsia y Juventud. Bueno, contarles que este grupo de profesionales participan activamente en nuestra liga. Si alguien desea ponerse en contacto con ellos, quiere hacerles alguna pregunta, quiere sumarse a esta labor tan hermosa que realizan, pueden contactarse escribiendo al correo de la liga, que es contacto@liche.cl. Eso les quería contar con respecto a nuestro grupo de voluntarios profesionales. Y ahora me toca el honor y el privilegio de presentarles al siguiente expositor. Él es el doctor Jorge Fester. Él es neuropediatra, experto en epilepsia, director de la Liga Chilena contra la Epilepsia, y les va a hablar de un tema muy importante para todos los padres y todas las familias de niños con esta operación. Él les va a hablar de la recuperación de funciones neurocognitivas y cognitivas en niños hemispherectomizados. Adelante, doctor.
Hola, buenas tardes. Quiero agradecer a Loreto por su presentación y a María Marta por la oportunidad de participar en este primer ciclo del webinario de la Fundemi. Mi tema, el tema que me corresponde comentar con ustedes en relación a aspectos neurológicos post-hemisferectomía y recuperación de funciones cognitivas. Y para introducir este tema, tengo que volver a explicar, porque muchos de ustedes conocen cuáles son los objetivos de la cirugía de la epilepsia. Los objetivos son detener la crisis epiléptica, detener el deterioro progresivo del desarrollo psicomotor y las funciones cognitivas que experimentan muchos niños con epilepsias refractarias, y detener el compromiso conductual y psiquiátrico asociado a esta patología, y permitir entonces que el niño retome el desarrollo normal o logre recuperar algunas habilidades perdidas, permitir una mejoría conductual y cognitiva y obviamente influir positivamente en la calidad de vida. La hemisferectomía es el tratamiento de elección en niños con epilepsia refractaria y lesiones que afectan o malformaciones a un hemisferio cerebral, que se asocian habitualmente a una hemiparesia, una debilidad del lado contralateral al hemisferio alterado y una disminución del campo visual, hemianopsia. El lograr desconectar el hemisferio enfermo y suprimir la actividad irritativa epilepsia deberá permitir controlar las crisis. Tomás Mesa ya explicó que se controlan las crisis en un porcentaje muy alto en los casos. Va a permitir también suprimir el efecto nocivo de la actividad epiléptica sobre el hemisferio sano, impedir el desarrollo de circuitos cerebrales anómalos en este hemisferio sano, y lograr un desarrollo normal de aquellas redes neuronales responsables de la adquisición habitual de nuevas habilidades del desarrollo. Pero la pregunta fundamental que uno se hace es si los niños realmente se recuperan mejor. Y ahí hay algunas dudas. Por ejemplo, para este autor, Isaacson, cuando habla de plasticidad cerebral y recuperación funcional, dice que si el cerebro en desarrollo fuera completamente plástico, cualquier parte de él debiera ser capaz de hacer el papel de cualquiera otra. Pero sabemos que eso no es así, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de recuperación de habilidades funcionales, vamos a hablar de neuroplasticidad. Esta propiedad intrínseca propia del sistema nervioso central que refleja la capacidad que tiene para responder de manera dinámica al ambiente y a la experiencia, modificando su propia organización estructural y por tanto su organización funcional. Es una capacidad adaptativa, es una capacidad de cambio que en respuesta a la experiencia, que ocurre especialmente durante etapas tempranas de desarrollo, pero que nos acompaña parte de toda nuestra vida. Por eso afirmamos que nuestro cerebro está siendo esculpido permanentemente por el ambiente. Y esta capacidad también, en el contexto del desarrollo normal, es una capacidad beneficiosa, porque facilita el cambio adaptativo en respuesta a estímulos ambientales y permite establecer nuevas conexiones y redes neuronales que son responsables de modificar nuestro comportamiento. En el cerebro inmaduro, su falta de especificidad funcional permite aprovechar este fenómeno de plasticidad a través de la transferencia de funciones desde áreas dañadas a áreas que han quedado indemnes. Se sabe menos lo que pasa en el cerebro infantil lesionado, este cerebro joven. El cerebro infantil es bastante menos especializado y menos modular que el cerebro adulto, con funciones cerebrales menos localizadas, se expresan más difusamente estas localizaciones, y una dominancia hemisférica menos establecida que se va a ir estableciendo a medida que avanza el desarrollo. La disrupción de los procesos de desarrollo que están programados en el cerebro inmaduro no siempre pueden beneficiarse con la neuroplasticidad, y en este tema vamos a volver un poco más adelante. Por otra parte, una característica importante del desarrollo es que se ha hipotetizado desde hace mucho tiempo que existen periodos sensibles en el desarrollo normal, periodos determinados en un tiempo determinado en que el organismo, nuestro cerebro, es más responsivo o sensible
a ciertos estímulos de experiencias ambientales. En estos periodos la experiencia es fundamental porque provee información que es esencial para la adquisición normal de nuevas funciones. Si bien el inicio del desarrollo en un área cerebral determinada es bastante abrupto, en estos periodos sensibles la puesta a punto, la duración, siempre es prolongada y por periodos habitualmente de años. Como ejemplos de estos periodos sensibles, hablamos de que son ventanas de oportunidad. Por ejemplo, si uno quiere aprender un idioma, una lengua distinta a la lengua materna, la habilidad para aprenderla es óptima en los primeros 10 años de vida. De ahí para adelante uno puede aprenderlo, pero su aprendizaje es bastante menos eficiente y el resultado final probablemente más pobre. Por ejemplo, aprendizaje de la música, con el método Suzuki. Si el niño que queremos tener un excelente violinista, debiera partir en periodo preescolar, 3, 4 años, y probablemente su aprendizaje va a ser óptimo en esta etapa de su vida. Pero entonces la neuroplasticidad también puede significar vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque los procesos de desarrollo predeterminados genéticamente, los procesos normales de desarrollo, entre comillas, se descarrilan y deja de existir un plan que guíe cómo recuperar estas funciones que se han perdido o se han alterado. Por lo tanto, cuando estamos hablando de recuperación de una agresión cerebral temprana, vamos a estar siempre en un continuo entre plasticidad, gran plasticidad, muy buena recuperación, gran vulnerabilidad del cerebro muy inmaduro, ¿ya? Que va a pobre recuperación. Y los factores que influyen en la recuperación o pronóstico final van a depender del tipo de lesión o daño, su localización, el momento de la vida en que ocurre, y hay factores del ambiente, y obviamente también van a depender la recuperación de intervenciones, en que la rehabilitación es clave. La mejoría funcional después de una lesión cerebral siempre es un proceso de reaprendizaje. Las reglas básicas que gobiernan cómo los circuitos neuronales se adaptan para codificar nuevos comportamientos no cambian después de una lesión. Nuestro cerebro usará los mismos procesos neurobiológicos fundamentales que solía aplicar para adquirir comportamiento inicialmente, para tratar de reproducir nuevamente las capacidades perdidas a través de una plasticidad denominada experiencia dependiente. Es decir, los cambios que ocurren en nuestro cerebro a través de la experiencia, la ejercitación. Por ejemplo, el cerebro de un deportista de alto rendimiento, que es un cerebro distinto, requiere años de experiencia o de entrenamiento para facilitar la plasticidad que va a lograr que funcionalmente sea súper eficiente en alguna área específica. Por lo tanto, si hablamos de neuroplasticidad y neurorehabilitación, hay un artículo que dice que la neurorehabilitación significa enseñar viejos trucos a un cerebro nuevo. ¿Por qué viejos trucos? Porque después de una lesión o una enfermedad cerebral existen procesos bioquímicos, anatómicos, cambios fisiológicos que dan como resultado lo que podría considerarse como un cerebro nuevo y muy diferente. Y este cerebro adaptado y distinto, entre comillas, se ve obligado a volver a adquirir comportamientos perdidos como resultado de la lesión o la enfermedad, y para ello recurre a la plasticidad dentro de los circuitos neuronales residuales que no quedaron dañados. Entonces, cuando hablamos también vamos a hablar siempre de recuperación versus compensación. Recuperación significaría restaurar la función del tejido neural que está inicialmente perdida debido a una lesión o enfermedad. Y compensación, el tejido neural residual que no quedó dañado asume una función perdida debido a una lesión o una enfermedad. Y el desempeño de esta función se ocurre de manera diferente. Por ejemplo, en uno de estos webinars les van a hablar a ustedes de recuperación del lenguaje después de la miferectomía. El grupo que logra recuperar adecuadamente el lenguaje, en una parte final de su desarrollo del lenguaje,
y el aprendizaje de la lectura no va a funcionar exactamente igual como un cerebro normal. Se va a comportar como un cerebro disléxico, por ejemplo. Por lo tanto, la recuperación completa de lesión del cerebro nunca ocurre. Siempre hay una pérdida sin retorno de tejido cerebral. De modo que en la gran mayoría de los casos de hemisferectomía va a haber más bien una compensación. Tejido neural residual asume una función para la cual no estaba programado previamente. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la hemisferectomía? Porque son padres de niños con hemisferectomía los conocen. Pero ¿cuál es la evidencia? Hay beneficios en cuanto a control de la actividad epiléptica, recuperación cognitiva, recuperación del lenguaje, recuperación motora, mejoría conductual y obviamente mejoría de la calidad de vida del niño, de la familia y de sus cuidadores. Pero los beneficios no son universales, dependen de la edad de inicio de la epilepsia, la etiología, la causa de la epilepsia, la duración y el tipo de la epilepsia, el control de las crisis y número de fármacos antiepilépticos en uso y la edad fundamentalmente en la cual se ejerce esta cirugía. Por ejemplo, en cuanto a control de la actividad epiléptica, los resultados son muy positivos. ¿Ya? Ahí ven una serie de porcentajes de control total de crisis epiléptica que son alrededor del 75-80%. Y hay estudios ahí alemanes, norteamericanos, de India, de Holanda, yo tomé algunos, de Francia y de Argentina. El doctor Roberto Canavaro publicó un estudio de seguimiento de 45 niños hemisferectomizados y él logra 73.5% de control cese total de crisis. Y esto va a depender fuertemente del periodo de seguimiento. Si el periodo de seguimiento es corto, el porcentaje de control de crisis es mayor que si el periodo es muy largo. Y el grupo se sabe que logra mejores resultados es aquel que tiene alguna causa adquirida o progresiva de su lesión hemisférica. Ya me voy a referir brevemente a la etiología, que logra el grupo que tiene mejor nivel de desarrollo cognitivo prequirúrgico, que ha tenido un menor tiempo de evolución de su epilepsia y, curiosamente, que tiene un poco mayor edad en el momento que se hace la cirugía. Pero la recuperación cognitiva se relaciona fundamentalmente con integridad estructural del hemisferio contralateral. El doctor Mesa ya adelantó que en muchos casos que hay una malformación del desarrollo de la corteza de un hemisferio cerebral, hay pequeñas alteraciones en el hemisferio contralateral y eso influye en la recuperación cognitiva. Y la etiología, la causa de la alteración hemisférica, es el mejor indicador pronóstico. Y cuando hablamos de etiología, se describen típicamente tres grupos de diversa etiología. Un grupo de displasias corticales o malformaciones congénitas del desarrollo de la corteza y hemimegaencefalia. Un grupo de patología adquirida en que el niño tiene un accidente vascular cerebral en su vía intrauterina, que tiene un accidente vascular en su vía intrauterina, y un grupo de causas progresivas, por ejemplo, la encefalitis Rasmussen va deteriorando un solo hemisferio cerebral gradualmente y esto ocurre en niños mayores, no en el periodo del primer año de vida. Y el mayor déficit cognitivo se describe en las displasias corticales, estas causas como congénitas, en que puede haber una extensa lesión estructural con algún compromiso del hemisferio contralateral, del hemisferio sano, entre comillas, y hay inicios, este grupo, muchos tienen inicio muy temprano en epilepsia y hay mayor frecuencia de encefalopatías epilépticas. Aquellas condiciones que la actividad epiléptica mantenía en el electroencefalograma, ¿ya? Va produciendo un deterioro o pérdida de habilidades cognitivas y regresión del desarrollo del mismo. ¿Y qué hay de la recuperación cognitiva y de la cirugía? Si bien a menor edad hay mayor posibilidad de neuroplasticidad y recuperación cognitiva, también a menor edad lo complicado es que suele haber un mayor compromiso cognitivo previo. Estos niños de poca edad, las epilepsias pueden ser de curso más severo, cuando parten muy temprano en la vida, y están las encefalopatías epilépticas. Aquí estoy mostrando un metaanálisis, un análisis de muchos trabajos,
de estadísticas de recuperación cognitiva. Se describe mejoría de coeficiente intelectual de CI, 5 a 15 puntos, cuando se puede medir este coeficiente intelectual, en alrededor de un tercio casi de los niños hemisferectomizados. Se describe pérdida de funciones, deterioro 10%, y la gran mayoría, 60%, no va a experimentar cambios entre precirugía y postcirugía. Y hay un grupo mejor que se describe en la literatura como doble ganador. Este grupo que tiene etiología adquirida, que tiene mayor edad en el momento de la cirugía y que logra alta tasa de libertad de crisis después de la cirugía. Por otra parte, con respecto al habla y lenguaje, el lenguaje es la capacidad cognitiva más estudiada. En cuanto al habla, hay una reorganización funcional incompleta que impide recuperar un buen control motor fino de nuestro aparato fonoarticulatorio, de modo que se describen dificultades de articulación leve a moderada en muchos de los niños operados. El grupo con patología congénita, que es el grupo que tiene mayor compromiso cognitivo, va a tener menores habilidades verbales. Los niños operados del hemisferio izquierdo van a recuperar el lenguaje, igual que si fueran operados del hemisferio izquierdo, es el hemisferio dominante para el lenguaje, pero no completamente, porque se describen en el grupo que recupera el lenguaje, dificultad en comprensión sintáctica, en dominación. Esto que tengo en la mano que sirve para escribir se llama lápiz, eso es nominal, en la producción espontánea del lenguaje y en alguna habilidad gramatical. Hemisferectomía y desarrollo motor. Sabemos que el déficit motor habitualmente no aumenta por cirugía. Más del 80% de los niños intervenidos va a lograr una marcha independiente. La espasticidad siempre va a ser mayor en el grupo con lesiones hemisféricas adquiridas. La comprensión motor es más severo siempre en la extremidad superior. Y respecto a la mano, del lado de la mano hemiparética, 50% aproximadamente no logra movimiento de los dedos. Casi la gran mayoría de los casos no se adquiere la pinza índice pulgar. Hay un grupo bajo, un 5% que recupera la precisión, pero hay un 30%, un tercio, de lo que pierde una función de la mano después de la hemisferectomía. Aquí yo les puse estadísticas de una experiencia de un grupo de 115 niños intervenidos en la Cleveland Clinic en Estados Unidos entre 1997 y 2009. No son todos los niños operados, pero hice un seguimiento de por lo menos 6 años. ¿Y qué es lo que demuestran? Que hay marcha independiente, un porcentaje de 96, casi 97%, lenguaje apropiado en un 40%, otro 40% casi con alteración del lenguaje, pero ustedes se dan cuenta cómo teniendo un lenguaje apropiado y la lectura apropiada solamente ocurre un 20%, en la mitad de los que tenían lenguaje apropiado, y un retraso en pocos grados hacia abajo, un 95%. Por lo tanto, hay realmente alrededor de un 55-60% que va a tener un lenguaje muy insuficiente. La adaptación social y conductual después de la hemisferectomía. En términos de funcionamiento psicológico y adaptación social, se ha reportado estabilidad o mejoría del ajuste psicosocial y altos niveles de satisfacción de los padres. También en medicina objetiva y subjetiva de la calidad de vida, también se reporta mejoría del bienestar después de la cirugía. Pero la adaptación social y conductual depende en parte del desarrollo cognitivo previo a la cirugía y de la libertad de crisis. Finalmente, a modo de resumen, ¿qué pasa con el neurodesarrollo en candidatos a hemisferectomía por epilepsia refractaria? Algunos nacen con un cerebro normal, van a adquirir alguna patología de un hemisferio cerebral, pero otros nacen con un cerebro que tiene alguna patología que va a generar epilepsia y que va tempranamente a provocar un retraso en el desarrollo, y el desarrollo se va a ir desviando el desarrollo normal. En el grupo de inicio temprano, el primer año de vida, la epilepsia, podemos tener una encefalopatía epiléptica que va
hacer que se pierdan habilidades de desarrollo, se estanquen en desarrollo, y esta epilepsia, la severidad va a depender del impacto, de la duración de la epilepsia, del número de crisis, de si hay espasmos epilépticos, una encefalopatía epiléptica, cuántos fármacos antiepilépticos se están usando, del desarrollo prequirúrgico, y si la resonancia nuclear magnética muestra alguna alteración en el hemisferio contralateral. Se ejecuta la cirugía y el impacto de la cirugía va a depender de la edad, del tipo de cirugía, del lado operado, del grado de resección, y se puede determinar una recuperación cognitiva. Y el resultado final pronóstico va a depender fuertemente de libertad de crisis. El grupo que tiene mejor pronóstico es el grupo que tiene queda libre de crisis. Va a depender de uso o no de fármacos antiepilépticos. El uso masivo de fármacos antiepilépticos va a impactar más en el desarrollo cognitivo y del tiempo de seguimiento. Y esos son los posibles predictores de recuperación cognitiva. Con esto termino mi exposición y gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Fester. Quiero invitar entonces a todos los panelistas a abrir su cámara y a unirse. Hemos recibido varias preguntas por el chat. Y vamos a pedirle entonces al doctor Fester que deje compartir la pantalla para que puedan... Estoy tratando de ver cómo se hace. En la pestañita roja que sale arriba. Ahí está. Bueno, primero que nada, buenas tardes o buenas noches a todos. Soy la doctora Kerima Acevedo, vicepresidenta de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Quiero dar las gracias a Fundemi por esta invitación y quiero presentar además a la doctora Francisca López, que se incorpora junto conmigo a este panel de discusión. Y primero quería hacer una reflexión respecto un poco a lo que se ha conversado hoy día e ir un poquito más hacia atrás, porque estamos hablando de hemisferectomía, que la verdad que es una cirugía muy compleja. Y quería destacar un concepto primero que ambos doctores mencionaron, el doctor Mesa y el doctor Fester, y es el concepto de encefalopatía, y quizás a veces también hablamos los neurólogos infantiles de encefalopatía del desarrollo, y que es algo muy importante y quizás muchos de quienes nos acompañan hoy día lo han experimentado, y que es muy propio de la neurología pediátrica, y que son estas epilepsias, ¿no es cierto?, que se portan mal, que empiezan a evolucionar, ¿no es cierto?, ya sea con patrones eléctricos, muy malignos, por así decirlo, ¿no es cierto?, con muchas crisis, y que van produciendo un compromiso del desarrollo de nuestros pacientes, y por lo tanto nosotros como neurólogos los consideramos una urgencia. Y por otro lado, destacar que, ¿no es cierto?, en este concepto de urgencia nosotros vamos planteando el uso de medicamentos, que siempre es la primera línea de tratamiento, pero cuando eso no funciona, siempre los epileptólogos estamos pensando en que puede ser que hayan pacientes candidatos a cirugía. Y existen distintos tipos de cirugía, y una de ellas es la hemisferectomía, que es una gran cirugía, no es una cirugía que nosotros planteemos, ¿no es cierto?, en cualquier paciente. Entonces quería poner un poquito como primera pregunta o como primer comentario, quizás ofrecerle primero la palabra a la doctora López, pero también a los otros panelistas. ¿Cuándo pensamos que a lo mejor debemos poner la hemisferectomía arriba de la mesa y empezar a conversar con nuestros familias, con los padres, con los cuidadores de nuestros pacientes sobre esta cirugía? Hola, buenas tardes. Primero que nada, buenas tardes a todos y por supuesto gracias a Fundemi por la invitación y por esta importante iniciativa. Me parece muy importante estar trabajando y con las familias, con los padres de los niños con hemisferotomía. Quizás lo primero a mencionar es que ya no hablamos tanto de hemisferectomía, sino que más bien de hemisferotomía funcional. Hemisferectomía, una técnica quirúrgica que se utilizaba antes, pero
dado las complicaciones, cada vez ha estado más en desuso. Y en ese caso lo que se hacía era básicamente una resección, en el fondo era sacar o extraer el área que estaba comprometida. Pero actualmente lo que se hace, y es la base de la hemiferotomía, es una desconexión. El problema central de los pacientes que son sometidos a una hemiferotomía es que tienen una lesión que es muy extensa, es una lesión muy grande, no es una lesión puntual ni focal, sino que es una lesión muy extensa que compromete casi todo un hemisferio cerebral. Cuando tenemos ese tipo de lesiones que mencionaba el doctor Fester, que corresponden básicamente a 3 grupos, ¿no es cierto?, para destacar un poco esa parte, que son las lesiones del desarrollo, donde están probablemente algunos de ustedes que están escuchando conocen lo que es la megalencefalia, por ejemplo, u otras malformaciones del desarrollo cortical, que son lesiones que el paciente trae desde siempre, porque es algo que tiene que ver con el desarrollo de su sistema nervioso central y que va a generar una gran alteración anatómica de un hemisferio. El segundo grupo son alteraciones que comprometen de manera importante un hemisferio, pero adquiridas, y que corresponden básicamente a procesos de trombosis o accidentes vasculares que ocurren básicamente durante el embarazo. Y el tercer grupo, que son 2 patologías que son adquiridas y que son lamentablemente progresivas, y son básicamente la enfermedad de Rasmussen, con una enfermedad autoinmune muy compleja, y el síndrome de Stuss-Weber, que efectivamente es genético, pero que va progresando. Son los centrales de este tercer grupo. Y las características de estos 3 grandes causas o etiologías que nosotros llamamos es que son lesiones muy extensas y que comprometen a un hemisferio. Eso es lo primero para pensar en realizar una hemiferotomía, cuando uno sabe que el paciente tiene una lesión muy extensa que compromete a un hemisferio. Lo otro que es importante es que el hemisferio contrario, sano, tiene que estar lo más sano posible, idealmente completamente sano, para poder plantearse esta cirugía. Y tiene que haber también una conjunción de otros síntomas y signos que corresponden básicamente a las crisis. Uno tiene que estar seguro que las crisis vienen efectivamente del hemisferio que está comprometido. Uno tiene que demostrar efectivamente que la actividad epileptiforme proviene del hemisferio que está comprometido, y también el paciente habitualmente tiene, ¿no es cierto?, el déficit motor. Eso significa que el lado contrario a la lesión cerebral presenta una paresia, hemiparesia, ¿verdad? Es un lado parético, el paciente no usa bien la mano, el paciente no tiene buena movilidad con su pie, por lo tanto tiene un compromiso de la marcha, o si es más pequeñito, evoluciona con un retraso en la utilización de su mano y un retraso motor, ¿verdad? Por ahí había una pregunta que hablaban del paso de supino, porque como tiene un lado más débil, va más lento también en su desarrollo motor grueso, que tiene que ver básicamente con la marcha. Esas son las principales características de un paciente que van a hacer pensar en que ese paciente podría ser un buen candidato a una cirugía de hemiferotomía. Por supuesto que requiere una evaluación prequirúrgica establecida, donde se hace una evaluación cognitiva, una evaluación de su estado general, de su examen físico, de la alteración propiamente tal de la resonancia magnética cerebral, del electroencefalograma, etcétera, etcétera. Pero eso es básicamente lo que nos haría ubicarnos en este tipo de cirugía, que son las hemiferotomías, donde lo que ocurre básicamente y donde lo que se hace es una desconexión de ese cerebro que está descargando, que habitualmente tiene un efecto que no es positivo, que es negativo sobre el otro hemisferio que está relativamente sano. Y el objetivo de esto es proteger ese hemisferio que está sano para que siga funcionando ese paciente. No sé, Kerima, si por ahí va la pregunta. Sí, y en ese sentido, doctor Fester, ¿hay una edad en que uno puede, debe indicarla, no debe indicarla?
qué es lo que esperamos para, como yo decía, ponerlo en la mesa y pensarlo. Bueno, ¿O quién debe intentarlo? Yo creo que esto se plantea, el tema de edad se plantea fundamentalmente en patologías congénitas, estos trastornos del desarrollo y de la estructura del cerebro, que van a debutar tempranamente con epilepsia, que puede ser muy activa, en que ahí estamos ganando cerebro, protegiendo el cerebro si uno hace una cirugía súper temprana, que es distinto en el Rasmussen, que probablemente en el momento que la epilepsia se haga refractaria y que no responda, no hay ninguna duda que la mejor alternativa es cirugía. Y en aquellos casos en que hay una gran lesión hemisférica y algunas pequeñas alteraciones en el otro hemisferio, igual hay mejoría con la hemisferectomía, aunque uno no puede asegurar porcentaje tan alto de libertad de crisis. Pero se ha demostrado que en algunos estudios que aunque cuando uno reduce en forma significativa la actividad de la epilepsia, igual hay mejoría, hay recuperación cognitiva, aunque no haya control absoluto y cese total de la crisis epiléptica. Así que bueno, Francisca recalcó esto, que la indicación debe ser lo más temprana posible, sobre todo porque todo lo que es transferencia de funciones del hemisferio dañado al hemisferio sano ocurren más, de forma mucho más importante mientras más temprano, y algunos dicen que lo ideal es que sea antes de los 3 años de vida, y algunos esperan como hasta los 5 años, que es el término final del desarrollo del lenguaje, ¿ya? Porque el pronóstico cognitivo mejora claramente mientras la cirugía es más temprana. Y en ese sentido, doctor Mesa, ¿algún comentario de algunos casos que ha visto? Sí, justamente quería agregar que, yendo a lo práctico de lo que se ha dicho, recuerdo 2 casos que tuvimos el mismo año, hace unos 3 o 4 años atrás, donde hicimos una hemisferectomía a un paciente de alrededor de 5 meses, que llegaron la misma semana al hospital, en la Universidad Católica, y que hicimos también a otro paciente de 1 año 2 meses. Y claramente, entre la persona, la niña de 5 meses y la de 1 año y medio, el tiempo, evidentemente el por qué, la causa también influyen, fue claramente una diferencia en la evolución a futuro. Cuando uno lo sigue después, claramente en la precocidad, evidentemente que es un factor importante. Y hace 2 semanas atrás analizamos otro paciente que tenía una displasia cortical extensa entre la región, comprometiendo la región temporal, la región parietal y occipital de un hemisferio, y se planteó una desconexión de la 4ª parte del cerebro, en el fondo, no de todo un hemisferio, sino que de la 4ª parte posterior. 3 años el paciente, está a puerta de ser operado, pero son casos prácticos que hemos visto y que lo hemos analizado después de una extensa discusión y un análisis muy detallado, que coincida las descargas, que coincida su lesión entre la resonancia y el electroencefalograma y algunos otros exámenes, para poder estar seguros de que vamos a dejarlo con lo menor crisis posible y mejor evolución del punto de vista cognitivo. Gracias, doctor Mesa. Adiós. Yo pensé que la doctora López iba a hacer alguna pregunta, si no yo sí. No, quería tomar una pregunta que estuvo en el chat, no sé si le habrán pasado a las preguntas y respuestas, que me pareció interesante. Una mamá pregunta si un paciente con hemisferotomía, creo que no la traspasó, pero me acuerdo. Una mamá pregunta si un paciente con una hemisferotomía, no sé si María Marta, si tú la puedes ver, porque a mí yo ya no la veo en el chat y pregunta... Yo la voy a mandar. Hay muchas preguntas, doctor Mesa, acerca de la melatonina, si los pacientes con hemisferectomía
pueden usar melatonina para conciliar el sueño, si es algo que recetado obviamente y acompañado por un médico se puede utilizar, si sirve para mantener el sueño, si es solo un conciliador pero para mantener el sueño no. Si puede decirnos algunas palabras sobre esto. Correcto, sí. Gracias por la pregunta, porque es una pregunta muy frecuente en pacientes con epilepsia y pacientes con, evidentemente, hemisferotomía. Primero yo quisiera decir que hay un abuso en general de la melatonina en la población en general, tanto adultos y en niños. Hoy día, un paciente con epilepsia y cómo duerme bien, pero le damos melatonina. Yo creo que es importante primero hacer una higiene de sueño, saber que el sueño es muy importante, depende de muchos factores para poder dormir bien. No mucha televisión, no mucha pantalla, no tener una vida de niños, ¿ah? Acostarse a una hora. Y por ahí preguntaban, ¿cuántas horas? Bueno, va a depender un del niño. Si es un recién nacido, probablemente va a dormir 17 horas. Pero si es un niño de un año aproximadamente 11, 12 horas. Un estudiante probablemente 10 horas, y un adulto, el promedio es 8 horas. Hay gente que con 6 le basta, hay gente con 10, pero en general el promedio es 8. Bueno, y entonces lo primero es enseñar eso, hacer una buena higiene. Luego, si a pesar de la higiene hay factores que inciden en el inicio del sueño, porque la melatonina es un inductor de sueño para comenzar el sueño, hace con más rapidez comienza el sueño porque nosotros tenemos una hormona que se llama la melatonina. Cuando se está poniendo el sol, se eleva esta hormona y nos induce a ir al sol. Entonces, cuando falta o cuando hay otros factores que inciden, uno puede emplear la melatonina y se ha visto que la melatonina usada por varios meses no tiene grandes efectos deleterios. Al revés, puede ser un protector muchas veces. Por lo tanto, no hay problema en usarlo y en los pacientes con cirugía de la epilepsia no está contraindicado. Pero lo importante es no abusar de la melatonina y cuando es necesario, duda que se puede. Se quedó un poco congelado. Yo creo que yo quisiera agregar a lo que dice el doctor Mesa, que es bien importante todo lo que dice higiene del sueño, la experiencia que nosotros tenemos, no solo con los pacientes que tienen epilepsias refractarias o que han sido sometidos a cirugía, pero en general también en los pacientes que tienen epilepsia, es que se produce un nivel de preocupación o de ansiedad muy grande en los padres o en los familiares, tienden a llevar a sus hijos a sus piezas, cuesta mucho normalizar las rutinas, ¿no es cierto?, de sueño, los vigilan bastante, y yo reconozco que es difícil hacer esa transición a dejarlos dormir en otra pieza, a no tenerlos en su cama tampoco, y eso interfiere mucho con la rutina de sueño. Entonces, por eso que es muy importante hacer un hincapié en lo que es normalizar los hábitos, en tener las rutinas, en no tenerlos en su propia cama. El periodo en que están hospitalizados también puede ser más prolongado o menos prolongado, también interfiere mucho estar en una unidad de paciente crítico, ¿no es cierto?, con las luces encendidas, con ruido, también el dolor de una cirugía, todas esas cosas interfieren mucho en lo que es la rutina. Y hay otras medidas que eventualmente uno como neurólogo puede ir tomando para ayudar, ¿no es cierto?, a normalizar estas rutinas, higiene y hábitos de sueño. No sé si quieres comentar tú algo más, Jorge o Francisca, de este tema, porque ha habido mucha pregunta. Había una pregunta específica que hicieron de sueño, que no sé si ahí la quieres comentar tú, Jorge, o alguno de los otros panelistas. Si preguntaban si haber tenido una noche de privación de sueño puede gatillar una crisis o activar un Rasmussen.
No, yo creo que el Rasmussen tiene una etiología distinta, no ocurre por deprivación de sueño. La crisis epiléptica en el Rasmussen fue una parte de esta condición y si bien la deprivación de sueño es un buen activante para estudiar epilepsia y es un buen activante de crisis, o sea, cuando hay mala adherencia al tratamiento, hay malos también hábitos de autocuidado. Y el sueño en epilepsia es una cosa clave, pero el Rasmussen va por otro camino, ¿ya? Es una alteración que se va atrofiando un hemisferio cerebral por una causa inmunomediada. Hay una causa autoinmune, es un proceso que es difícil de detener, entonces por eso la cirugía es clave para resguardar el hemisferio sano en esa patología. Yo quisiera agregar algo sobre otra parte de la pregunta, es que si una privación de sueño puede detonar o gatillar una crisis de un día. Sí, hay gente que si tiene una predisposición a una epilepsia, es decir, tiene descargas y nunca se ha manifestado, una privación de sueño importante podría dar por primera vez un evento epiléptico. Por lo tanto, estamos hablando de extremos probablemente y no es la mayor parte de la población. Pero a la pregunta yo diría que sí podría ser. Y todos, yo creo, los epileptólogos hemos tenido el caso que una paciente trasnochó y ahí se descubrió que tenía una epilepsia. Especialmente, como yo lo nombraba, la epilepsia mioclónica, donde es muy sensible a la privación de sueño y al alcohol y a la fotoestimulación, pero especialmente a la privación de sueño. Es la típica que se está duchando en la mañana, después de haber trasnochado, y ¡paf! Sienten un ruido importante, los padres van a verla y está inconsciente en la tina. Al preguntarle si tiene algo, si estaba sana, manifiesta que tiene unos tiritones en las mañanas y que son normales. Y esos no son normales. Estos tipos de escalofríos que hay en la mañana, que se les cae la taza del café, de la leche, se le va la peineta, eso es una epilepsia mioclónica juvenil y que puede encadenar por primera vez el sueño. Y en ese sentido, Tomás, ¿cuántas horas recomiendas tú que tiene que dormir un paciente que tuvo una hemisferectomía? ¿Hay alguna indicación especial que nos están preguntando? No hay ninguna. Sí, no hay ninguna en especial. Yo diría que lo que la persona necesite. ¿Y cómo se sabe eso? Bueno, habitualmente es cuando su sueño es reparador. ¿Cómo saber cuánto debiera dormir cada uno? Hay estadísticas, ¿no es cierto?, por edad, decíamos delante, pero sí, la mejor fórmula es saber que después de dormir anda bien. No anda bostezando, no anda irritable, no anda mañoso, no anda hiperactivo en el día, descartando otras causas, evidentemente. Pero no hay un criterio específico para los hemisferectomizados de cuánto deberán dormir. Como otro paciente, como otra persona, donde su sueño sea suficiente para que ande bien, y que en todo sentido de la palabra. Y Francisca, hay varias preguntas que nos han hecho. Perdona. Sí, me estaba mencionando aquí María Marta algunas preguntas que están haciendo. No sé, María Marta me pide... Hay varias preguntas sobre cuándo la hemisferectomía no funciona o hay una recurrencia de crisis. O sea, puede pasar que se haga la cirugía, que esté bien indicada, pero aún así al tiempo, a veces a los pocos meses, pero a veces en un lapso un poco más grande, vuelven las crisis. Si alguien puede hacer algún comentario. Yo comento, si quiere, respecto a eso. En todos los centros hay un porcentaje de fracaso de la técnica, que no hay desconexión completa, ¿ya? Estas estadísticas dan alrededor del 15% por lo menos, ¿ya? O aproximadamente esa cifra.
de modo que en un porcentaje hay que volver a intervenirlo. Y la reaparición de las crisis después de este procedimiento de hemisferectomía, ¿qué es lo que hay que evaluar? La técnica, pero hay que evaluar también qué pasa con el hemisferio que consideramos sano, porque muchas veces las crisis de la epilepsia se origina en el hemisferio que estaba mejor sano, que sigue descargando. Por lo tanto, hay un porcentaje que hay fracaso de esta técnica. Porque hay otra pregunta en el chat si puede aparecer un síndrome de West después de una hemisferectomía. Entonces, si la causa de hemisferectomía era una lesión hemisférica importante en un síndrome de West y hay desconexión incompleta, van a haber síntomas de estos espasmos que son propios del síndrome de West. Francisca, ¿tú querías agregar algo? Sí, sí, claro, partir de la base de que cualquier tratamiento en medicina tiene un porcentaje de fracaso o de recurrencia o de falla en el largo plazo. Ahora, en general, cuando uno revisa los trabajos en total, el porcentaje de libertad de crisis es bastante bueno. O sea, en general, de 100 pacientes sometidos a hemisferotomía o hemisferectomía funcional, 70, 75 de ellos van a quedar con libertad de crisis. Pero en el largo plazo podría ocurrir una recurrencia de las crisis. Sí, podría ocurrir una recurrencia de las crisis y eso pasa en todas partes, ocurre en todos los centros y ocurre en general en cualquier tipo de etiología. Hay causas o etiologías donde la recurrencia puede ser más probable, ¿no es cierto? Y eso es un poco lo que mencionaba el doctor Fester, que tiene que ver con cómo estaba el hemisferio que supusimos en un inicio sano, que es un problema que se ve más frecuentemente en los pacientes con hemimegalencefalia o con malformaciones del desarrollo del sistema nerviocentral o cortical, donde tenían un hemisferio que estaba muy alterado y el otro aparentemente sano, pero esa, entre comillas, normalidad de ese hemisferio quizás estaba más relacionado con que las técnicas con que se estudió por la edad del paciente, me refiero a la resonancia, a lo mejor no dieron lo que tenían que dar en ese momento, y posteriormente, cuando el paciente ya recurre con sus crisis, evidentemente lo que hay que hacer es una evaluación con una neuroimagen para saber qué está ocurriendo en el hemisferio sano. Eso por una parte. Pero en general lo que más frecuentemente ocurre cuando hay recurrencia de crisis es que el hemisferio que se ha desconectado genera reconexiones y eso ocurre y eso está descrito y está en toda la serie, ha ocurrido históricamente y seguirá ocurriendo y ocurre en todos los centros y le pasa a todos los neurocirujanos. ¿Por qué? Porque existe una plasticidad, se van generando nuevas redes, la actividad epileptiforme se puede volver a generar y eso puede ir extendiéndose y generar conexiones, fibras que cruzan hacia el otro hemisferio y empezar a manifestarse en el otro hemisferio, etc. Eso es parte, lamentablemente, de las posibilidades, pero nosotros como especialistas estamos atentos a esa posibilidad e inmediatamente se estudia ese paciente que pudiera tener una recurrencia. Lamentablemente es una posibilidad, pero por eso estos pacientes están siempre en seguimiento, en control y se está revisando esa posibilidad. Sí, puede ser, puede ocurrir, lamentablemente sí, pero hay que revisarlo y estudiarlo. Vamos a ir terminando con algunas últimas preguntas porque para no abusar y para ser respetuosos con el compromiso que tuvimos de 1 hora y media. Hay 2 preguntas que suelen hacernos nuestra organización de pacientes, quizás cualquiera de la mesa lo puede responder. Una es si las crisis subclínicas, estas crisis subclínicas que a veces son difíciles de diagnosticar o lleva tiempo o no tienen manifestación, si tienen el mismo tipo de valoración que las que tienen manifestaciones clínicas. Y por otro lado, otra pregunta que es muy común en todos los papás después de la hemisferectomía, que uno tiene esta función un poco de helicóptero con su niño que ha sufrido tantas crisis, es cómo distinguir una mioclonía del sueño o movimientos bruscos habituales al dormir de
algo que tenga un trazado epiléptico que nos haga sospechar otra cosa luego de una cirugía. Si alguien quiere cualquiera de las dos preguntas responderlas, veo que hay otras preguntas sobre cannabis, etcétera, pero como vamos quizás a tener en otros módulos hablar sobre eso, la dejamos para aprovechar a los expertos con los temas de esta mesa. Puedo responder la del sueño, mioclonías. Bueno, es muy simple, a veces no tanto, pero las mioclonías del sueño, a diferencia del punto clínico de las crisis motoras, es que son erráticas, es decir, de repente en un pie, de repente en la mano, de repente en un dedo, son grupos musculares más bien, y son erráticas, más importante. Y lo segundo, que las mioclonías del sueño habitualmente es al inicio o al final del sueño, al iniciar el sueño o al despertar. Y en tercer lugar, si uno toma las mioclonías, aprieta la extremidad y paran habitualmente el momento de detenerla, de restringir su parte motora. En cambio, en las epilepsias persiste el movimiento al tomar la extremidad, al sujetarla. Yo diría que esos son tres elementos que evidentemente sin hacer exámenes, el electroencefalograma nos podría evidentemente ayudar a descartar totalmente. Pero yo diría que esas cuatro cosas uno podría considerarlas ahí. Lima, responde lo de las crisis subclínicas. Voy a comentar lo de las crisis subclínicas. Bueno, la verdad es que en cualquier paciente con epilepsia siempre a uno le preguntan, porque siempre tuvimos un webinar por días, pero uno quiere saber, bueno, qué pasa con el cerebro, cuál es el número de crisis que puede tener un paciente o un niño antes de que se produzca un daño o un deterioro. Y uno sabe que las crisis clínicas tienen un impacto mayor que las subclínicas, las crisis generalizadas también. No existe un número mágico en que uno diga, bueno, el que tiene 10, el que tiene 20 o el que tiene 30, realmente no lo sabemos. Por eso que ahí es importante el seguimiento que tenemos, ¿no es cierto?, los clínicos, nos apoyamos, ¿no es cierto?, con el equipo multidisciplinario, lo que nos dice el psicólogo, neuropsicólogo, los fonoaudiólogos, los terapeutas que van trabajando en equipo con nosotros y nos van contando, y los padres, ¿no es cierto?, qué pasa con los niños, está avanzando, dejó de hacer lo que estaba haciendo, no avanza como debiera. Y en el caso de las crisis subclínicas, yo creo que es un tema que yo diría como noticia en desarrollo, porque por ejemplo en el periodo neonatal en que nosotros vemos mucha crisis subclínica, todavía es una tremenda controversia cuándo uno debe tratarlas o cuánto tenemos que tratarlas. Y yo diría que en especial en los pacientes que han sido sometidos a una hemisferotomía o hemisferectomía, depende de cómo queramos decirlo, hay que recordar que ese tejido queda desconectado. Y nosotros cuando hacemos exámenes seguimos registrando crisis, pero esas crisis, muchas de ellas no tienen manifestación, y esa es una interpretación que es muy, muy difícil de hacer, y es bien importante que el clínico que conoce al paciente sepa a quién está atendiendo y lo que está interpretando, que muchas veces quien lee el electroencefalograma a lo mejor no lo sabe. Entonces, yo creo que quizás, no sé si por eso hicieron la pregunta y no sé si alguno de mis colegas quiere comentar al respecto, pero es un tema muy complejo en estos pacientes. Y otra pregunta del chat también tenía que ver también con cuánto tiempo mantener el tratamiento antiepiléptico en aquel grupo que tiene cese total de las crisis epilépticas. Y en ese sentido, la tendencia es tratar de suspenderlo lo más tempranamente posible, o por lo menos disminuir el número de fármacos para disminuir el posible impacto cognitivo adverso del tratamiento. Pero también el control ambulatorio y del electroencefalograma es clave. O sea, tiene que haber normalidad absoluta del electroencefalograma del hemisferio bueno, sano, para intentar suspenderlo, si no va a haber recaída de crisis de todos modos. Y eso se logra en un porcentaje, como vimos, estadísticas bastante alto.
Bueno, creo que estamos llegando, no sé si alguien tiene alguna pregunta que vio en el chat y le parece interesante, pero si no, estamos llegando ya al horario que teníamos comprometido. Desde la Fundación de Hemisferectomía, agradecerle enormemente a la Liga contra la Epilepsia Chilena el espacio, el aporte generoso del conocimiento de los expertos, y fundamentalmente todo el apoyo que siempre han tenido con nosotros como organización de pacientes. A la audiencia contarles que el viernes que viene va a estar la señora Mónica John de The Brain Recovery Project, y el 25 de septiembre Fleni con el doctor Posiecha, la doctora Muro y la doctora Ferrea. Así que bueno, muchísimas gracias y avisaremos cuando subamos en YouTube esta charla. Hasta luego. Muchas gracias. Buen día a todos. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias.